La humedad se masticaba en el aire como un sudor frío. Me calaba los huesos a pesar del abrigo de lana gruesa. Octubre en Men siempre fue así, un presagio constante, una advertencia silenciosa de lo que se avecinaba. Pero este año era diferente. Este año, la humedad tenía un sabor metálico, un regusto a tierra removida y algo más, algo que no podía identificar pero que me hacía erizar la nuca. Había vuelto a Derry para vender la casa de mi abuela. Llevaba años vacía, pudriéndose lentamente bajo la implacable vigilancia de los pinos centenarios. Nadie de la familia quería saber nada de ella, y sinceramente, yo tampoco. Pero era mi responsabilidad. La última de una línea que parecía destinada a extinguirse aquí, en este pueblo olvidado por Dios. El coche crujió al tomar el camino de grava. La maleza se había apoderado de los bordes, amenazando con engullir el sendero por completo. Cada crujido, cada golpe seco de una rama contra la carrocería, resonaba amplificado en el silencio sepulcral. Miré por el espejo retrovisor, comprobando que el remolque con mis pocas pertenencias seguía enganchado. Tenía pensado pasar una noche en la casa, la última, antes de ponerla en manos del agente inmobiliario. Suficiente para ventilar, limpiar un poco y dejarla presentable. La casa era un espectro de madera desvencijada, con la pintura descascarillada como si fuera piel quemada. Las ventanas, tapiadas con tablones toscos, parecían ojos ciegos mirando al vacío. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. No recordaba la casa tan enferma. Abrí el portón oxidado y avancé con cautela, sintiendo la grava crujir bajo mis botas. La puerta principal, gruesa y pesada, cedió con un gemido prolongado que hizo eco en el silencio. El olor a polvo, a madera podrida y a algo indefiniblemente rancio me golpeó en la cara como una bofetada. Encendí la linterna del móvil. El haz de luz danzó nerviosamente sobre los muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas silenciosos en la penumbra. La sala de estar, antaño un espacio acogedor con la chimenea crepitando y el olor a pastel de manzana inundándolo todo, ahora era una tumba. Subí al piso de arriba. Los escalones crujían bajo mi peso, amenazando con ceder en cualquier momento. En el rellano, la ventana tapiada dejaba filtrar finas líneas de luz que dibujaban arabescos inquietantes en el polvo acumulado. Revisé las habitaciones, cada una igual de desolada y llena de presagios. Encontré el dormitorio de mi abuela, donde el aire se sentía particularmente denso, cargado de una energía estática que me hacía sentir incómodo. Bajé de nuevo a la cocina, con la intención de preparar algo caliente. Abrí la nevera, que emitía un zumbido lastimero y olía a descomposición. Estaba vacía, excepto por un frasco de mermelada mohosa y un trozo de queso que parecía tener vida propia. Desconecté el aparato, aliviado de silenciar al menos una fuente de malestar. Preparé un té en la vieja estufa de gas y me senté a la mesa de la cocina, sintiendo la madera fría contra mis manos. El silencio era casi palpable, interrumpido solo por el tic-tac implacable de un reloj de pared antiguo que colgaba en el pasillo. No recordaba ese reloj. Tampoco recordaba que la casa estuviera tan oscura. No solo en el sentido literal, sino en un sentido más profundo, como si la luz rehusara penetrar en sus paredes. Después de beber el té, empecé a quitar las sábanas de los muebles en la sala de estar. El polvo volaba en nubes densas, haciéndome toser. Bajo una de las sábanas, descubrí un sillón de orejas tapizado en terciopelo rojo. Tenía un aspecto inquietantemente nuevo, como si hubiera sido puesto allí hacía poco tiempo. No recordaba ese sillón. Me senté en él, sintiendo el terciopelo suave bajo mis manos. La vista de la habitación desde esa posición era diferente, más completa. Fue entonces cuando lo vi. En la pared, justo encima de la chimenea, había un cuadro. Era un retrato de una mujer, con una expresión severa y ojos oscuros que parecían seguirme. No reconocí a la mujer. Nunca había visto ese cuadro en la casa de mi abuela. Me levanté bruscamente, sintiendo un sudor frío en la frente. Me acerqué al cuadro y lo examiné más de cerca. La pintura parecía antigua, pero inexplicablemente fresca. Como si la hubieran retocado recientemente. Los ojos de la mujer parecían más intensos, más vivos. Fue entonces cuando escuché el susurro. Venía de detrás de mí, desde el pasillo. Era un sonido suave, apenas audible, como el roce de la seda.
pero era inconfundible. «Hola», pregunté, con la voz temblorosa. El silencio volvió a caer, pesado y opresivo. Respiré hondo, intentando calmar mis nervios. Probablemente era solo mi imaginación, o el viento colándose por alguna rendija. Me giré para volver a mirar el cuadro. Y ahí estaba. Una sombra. En el reflejo del cristal. Una sombra que no era la mía. Dormí muy mal. Soñé que estaba en el bosque, pero el bosque era diferente. Los árboles no eran pinos ni abedules como los que conozco. Eran altos y retorcidos, con ramas que parecían dedos huesudos apuntando al cielo. Y el cielo era un remolino de color púrpura oscuro que palpitaba lentamente. Traté de correr, pero mis piernas se hundían en un barro negro y pegajoso. No podía gritar. No podía respirar. Desperté bañado en sudor, con el corazón latiendo a 1000. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Me quedé un rato sentado en la cama, tratando de recuperar el aliento. Demasiado real. Demasiado vívido. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, noté que la puerta del cobertizo estaba entreabierta. Juraría haberla cerrado con llave la noche anterior. Siempre la cierro con llave. Papá me enseñó así. Le pregunté a mamá si ella había estado ahí, pero me dijo que no. Que no había salido a ningún lado. Tal vez el viento, dijo, restándole importancia. Pero no había hecho viento esa noche. Y la llave seguía en su lugar, colgada de su gancho junto a la puerta de la cocina. Lo dejé pasar. Intenté concentrarme en mis tostadas, en el café, en cualquier cosa que me distrajera de la extraña sensación que me invadía. Una sensación fría y resbaladiza que se arrastraba por mi espina dorsal. Durante el día, intenté ignorarlo. Me fui a dar una vuelta en bici, intenté leer un libro, incluso me puse a limpiar el coche. Pero la imagen del bosque retorcido seguía grabada en mi mente. Y la puerta del cobertizo, entreabierta, acechaba en la periferia de mi visión. Por la tarde, cuando volví a casa, la puerta del cobertizo estaba completamente abierta. Esta vez, no lo dejé pasar. Entré. El cobertizo olía a humedad y tierra. Las herramientas estaban en su lugar, colgadas en la pared. El rastrillo, la pala, la azada. Todo ordenado como siempre. Pero algo no estaba bien. Había un olor extraño, sutil, pero inconfundible. Un olor a carne podrida, mezclado con un dulzor nauseabundo. Busqué la fuente del olor. Revisé debajo de la mesa de trabajo, detrás de las pilas de macetas vacías. Nada. Pero el olor se intensificaba a medida que me adentraba en el cobertizo. Finalmente, lo encontré. En el rincón más oscuro, cubierto con una lona vieja, había algo que no debería estar ahí. Un objeto envuelto en la lona, con una forma vagamente humanoide. Dudé. No quería levantar la lona. Sabía que no debía hacerlo. Pero la curiosidad, o algo más oscuro, me impulsó. Lentamente, con dedos temblorosos, levanté la lona. Lo que vi debajo me heló la sangre. No era un cuerpo. No exactamente. Era una especie de escultura, hecha de ramas retorcidas y barro. Tenía la forma de una persona, pero las proporciones eran extrañas, grotescas. La cabeza era demasiado grande, los brazos demasiado largos, las piernas demasiado delgadas. Y en lugar de ojos, tenía 2 agujeros profundos y vacíos. El olor a podredumbre emanaba de la escultura. Estaba cubierta de una sustancia pegajosa y oscura que parecía sangre coagulada. Retrocedí, tropezando con una maceta que cayó al suelo con un estruendo. El ruido resonó en el silencio del cobertizo. Salí corriendo, sin aliento, con el corazón latiendo a 1000. No le conté nada a mis padres. No sabía cómo explicarlo. ¿Cómo les iba a decir que había encontrado una escultura grotesca hecha de barro y ramas en nuestro cobertizo? ¿Que olía a muerte y a algo aún peor? Esa noche, volví a soñar con el bosque. Pero esta vez, no estaba solo. La escultura estaba ahí, de pie entre los árboles retorcidos, con sus agujeros vacíos fijos en mí. Desperté gritando. Mamá entró corriendo en mi habitación, asustada.
Me abrazó y me dijo que era solo una pesadilla. Pero yo sabía que no lo era. Algo estaba pasando. Algo terrible. Y tenía la sensación de que solo era el principio. Al día siguiente, la escultura había desaparecido. La lona estaba en el suelo, pero la escultura ya no estaba ahí. Y el olor había desaparecido también. Como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía que sí había existido. Yo la había visto. Yo la había tocado. Y ahora, la pregunta que me quemaba por dentro era, ¿dónde estaba ahora? La humedad se había vuelto insoportable. No solo en el aire, que ya pesaba como una losa, sino dentro de mí. Sentía el sudor frío resbalando por la espalda, pegando la camisa a la piel, convirtiéndome en una masa informe y gelatinosa. Intentaba respirar profundo, pero el aire se negaba a entrar, atascado en una garganta que se cerraba a cada segundo. La puerta. Seguía ahí, observándome. O eso creía. En la penumbra, la madera carcomida parecía deformarse, retorcerse en una mueca grotesca. ¿Estaba seguro de que antes no tenía esa mancha oscura, justo en el centro, como un ojo vacío? Me obligué a mirar hacia otro lado, a concentrarme en el patrón raído de la alfombra. Círculos concéntricos que parecían girar, succionándome hacia un punto invisible. No pienses. Solo respira, me repetía como un mantra, pero las palabras sonaban huecas, vacías de significado. ¿Cuánto tiempo llevaba encerrado? Ya no lo sabía. Los días se habían fundido en una masa indistinguible, una niebla espesa donde el tiempo carecía de sentido. A veces creía oír voces susurrando desde el otro lado de la puerta, nombres que creía reconocer, pero que al intentar enfocarlos se desvanecían como humo. Anoche, o tal vez fue la noche anterior, ya no sé, creí ver una sombra bajo la puerta. No una sombra normal, sino algo que se movía con una fluidez antinatural, como si no estuviera sujeto a las leyes de la física. Se alargaba, se acortaba, se retorcía en formas imposibles. Me quedé paralizado, incapaz de siquiera gritar. La respiración se me había cortado, el corazón latía con fuerza dolorosa en el pecho. Y entonces, desapareció. Pero la sensación permaneció. La sensación de que no estaba solo. De que algo me observaba, me estudiaba, esperando el momento oportuno ¿para qué? Ni siquiera podía articular el miedo. Era una presencia informe, una opresión constante en el pecho que me robaba el aliento. Intenté leer, para distraerme, para escapar de la realidad. Pero las palabras se volvían borrosas, sin sentido. Las letras danzaban ante mis ojos, formando símbolos extraños, jeroglíficos que parecían burlarse de mi incapacidad para comprenderlos. Cerré el libro con un golpe, frustrado, y lo lancé contra la pared. El sonido resonó en la habitación, amplificado por el silencio opresor. Y entonces lo oí. Un leve rasguño en la puerta. Un sonido casi imperceptible, pero que me heló la sangre. ¿Estaba arañando? ¿Qué estaba arañando? Me levanté, temblando, y me acerqué a la puerta. Cada paso era una tortura, cada músculo gritando en protesta. El corazón martilleaba en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Me detuve frente a la puerta, la mano extendida, a punto de tocar la madera. Respiré hondo, tratando de calmarme. Es solo el viento, me dije a mí mismo. Es solo el viento jugando una mala pasada. Pero no me lo creía. Sabía que no era el viento. Sabía que algo estaba allí, del otro lado. Lentamente, muy lentamente, apoyé la mano en la fría madera. El tacto me erizó la piel. Y entonces, el rasguño volvió. Más fuerte, más insistente. Era un sonido desesperado, como si alguien estuviera intentando salir. Retrocedí, aterrorizado. Me alejé de la puerta, tropezando con un mueble, cayendo al suelo. Me quedé allí, acurrucado en posición fetal, las manos cubriendo los oídos, intentando bloquear el sonido. Pero no podía. El rasguño se había convertido en un golpeteo constante, rítmico, implacable. Como un latido del corazón, pero un corazón podrido, enfermo, que anunciaba mi propia perdición. Basta, grité, pero mi voz se perdió en el vacío de la habitación. El golpeteo continuó,
ignorándome, burlándose de mi desesperación. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que terminara. Rezando a un Dios en el que ya no creía. Rezando por una salvación que sabía que nunca llegaría. Y entonces, el golpeteo cesó. Abrí los ojos, lentamente, con cautela. La habitación seguía en penumbra, silenciosa. ¿Había terminado? ¿Había sido todo una pesadilla? Me levanté, tambaleándome, y me acerqué a la puerta. La observé con atención, buscando cualquier señal. No había nada. Estaba igual que siempre. Pero entonces, vi algo. Algo que antes no estaba allí. Justo debajo de la mancha oscura, del ojo vacío, había una pequeña grieta. Una grieta fina, casi imperceptible. Pero que se ensanchaba, lentamente. Y de la grieta, comenzó a gotear algo. Algo oscuro, viscoso, que olía a sangre rancia. Me quedé paralizado, observando la gota caer al suelo. Y entonces, otra. Y otra más. La puerta estaba llorando. La puerta crujió al abrirse. No fui yo. La había atrancado con la silla, lo recuerdo perfectamente. Un hilo de luz amarilla del pasillo se coló en la oscuridad de mi habitación, dibujando una danza macabra sobre el papel tapiz descolorido. El aire se espesó, oliendo a humedad y a algo más, algo indescriptible que me revolvió el estómago. ¿Era el olor a desesperación? Me quedé petrificado, la sábana aferrada a mis dedos como si fuera mi única ancla. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el latido atronador de mi propio corazón. Luego, lo vi. Una sombra. No una sombra cualquiera proyectada por la luz, sino una sombra que parecía tener sustancia propia, que se movía con una voluntad ajena a la lógica. Se deslizaba lentamente por el umbral, creciendo a medida que se adentraba en la habitación. Parecía alimentarse de la penumbra, engordando hasta ocupar casi todo el espacio entre el marco de la puerta. Intenté gritar, pero la voz se me había atascado en la garganta. Solo pude emitir un gemido ahogado, un sonido animal que no se parecía en nada a mi propia voz. La sombra continuó avanzando, y en ella, empezaron a distinguirse formas. No eran formas claras, sino sugerencias, contornos vagos que se retorcían y cambiaban constantemente. Vi lo que parecieron ser rostros, pero rostros distorsionados por el dolor, con bocas abiertas en gritos silenciosos. Sentí un frío glacial que me caló hasta los huesos. La sombra emanaba una energía opresiva, una sensación de desolación tan profunda que amenazaba con consumirme. Me sentí pequeño, insignificante, completamente indefenso ante la presencia que se avecinaba. Entonces, la sombra se detuvo. Justo frente a mi cama. Y una de las formas amorfas dentro de ella comenzó a separarse. Se desprendió como un fragmento de pesadilla, tomando lentamente una forma más definida. Primero un brazo, luego un hombro, después la silueta de una cabeza inclinada. Era una niña. Una niña pálida, con el cabello negro y enmarañado cayendo sobre su rostro. Vestía un camisón blanco sucio y deshilachado, y sus pies estaban descalzos, cubiertos de tierra. No podía verle la cara, pero sentía su mirada fija en mí, una mirada penetrante que parecía leer mis pensamientos más oscuros. La niña extendió una mano. Una mano pequeña y huesuda, con las uñas sucias y rotas. Su palma estaba vuelta hacia arriba, como si me ofreciera algo. La mano temblaba ligeramente. Un miedo irracional me invadió. No era el miedo a la muerte, sino algo mucho peor, el miedo a lo desconocido, a lo que se escondía detrás de la apariencia inocente de esa niña. Me sentí atrapado en un laberinto de terror, sin salida ni escapatoria posible. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que fuera una pesadilla, para despertar y encontrarme de nuevo en la seguridad de mi cama, con el sol brillando a través de la ventana. Pero el frío persistía, la presencia era innegable. Abrí los ojos lentamente. La niña seguía allí. La mano seguía extendida. Y en su palma, había una fotografía. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me atreví a mirar la fotografía. Estaba borrosa y descolorida por el tiempo, pero aún podía distinguir la imagen. Era una fotografía mía. Yo de niño. Tendría unos 6 o 7 años. Estaba jugando en el jardín de mi antigua casa.
Esa casa. La casa donde estoy ahora. En la fotografía, estaba sonriendo. Una sonrisa genuina, despreocupada. Una sonrisa que hacía mucho tiempo que no veía en mi propio rostro. Pero detrás de mí, justo al borde del encuadre, se distinguía una figura borrosa. Una figura que ahora reconocía con horror. La sombra. La misma sombra que estaba ahora en mi habitación. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. La habitación giraba, las paredes se cerraban sobre mí. No entendía nada. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo era posible que esa sombra me hubiera estado siguiendo desde la infancia? La niña movió la fotografía ligeramente, como instándome a tomarla. Dudé. ¿Qué ocurriría si la tocaba? ¿Qué secreto terrible se revelaría? De repente, la luz del pasillo parpadeó y se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. El silencio se rompió por un susurro, una voz suave y triste que parecía provenir de todas partes a la vez. Siempre, estuvimos, aquí, un grito se escapó de mis labios. No era mi grito. Era el grito de la niña. Un grito desgarrador que resonó en el silencio como una puñalada. Cuando la luz volvió a encenderse, la niña había desaparecido. La sombra se había esfumado. Solo quedaba yo, temblando en la cama, con la fotografía en la mano. Pero la fotografía había cambiado. Ya no era una imagen de mí jugando en el jardín. Ahora mostraba algo mucho más aterrador. Mostraba mi reflejo en la ventana de la casa. Y en el reflejo, detrás de mí, no estaba la sombra. Estaba yo. Pero no el yo de la fotografía. Sino el yo de ahora. Con una sonrisa espantosa dibujada en el rostro. La radio seguía emitiendo estática, pero ya no me importaba. Me arrastré hasta la cama, sintiendo la frialdad del suelo quemándome la piel. Todo dolía, los ojos, la cabeza, el alma. La imagen de la criatura, esa distorsión de carne y hueso, persistía, grabada a fuego en mi mente. Me acurruqué bajo las mantas, temblando. No sabía cuánto tiempo había pasado. ¿Horas? ¿Días? El tiempo se había vuelto viscoso, una sustancia amorfa que se adhería a mí, asfixiándome. Necesitaba dormir, pero el miedo era un perro rabioso que me mantenía despierto, ladrando en el silencio de la habitación. Finalmente, caí en un duermevela plagado de pesadillas. Visiones fragmentadas de rostros desfigurados, manos huesudas que se extendían desde la oscuridad, la voz, esa voz gutural y cavernosa que susurraba mi nombre. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiéndome con fuerza. La habitación estaba oscura, pero una débil luz se filtraba por las rendijas de la persiana. Me levanté con cuidado, sintiendo cada músculo entumecido. Tenía que salir de allí. Me vestí lo más rápido que pude, con las manos temblorosas. Busqué las llaves del coche, las encontré tiradas en el suelo, junto a la puerta. Al salir, aspiré profundamente el aire fresco de la mañana, tratando de llenar mis pulmones de algo que no fuera el hedor a muerte y descomposición que impregnaba la casa. El coche arrancó a la primera. Conduje sin rumbo fijo, alejándome lo más posible de aquella pesadilla. Las imágenes seguían persiguiéndome, proyectándose en el parabrisas como fantasmas. Cada sombra en el camino, cada ruido del motor, me hacían saltar. Después de lo que parecieron años, llegué a una gasolinera. Estaba desierta, pero la luz de neón parpadeaba con una insistencia enfermiza. Llené el depósito, pagué con lo justo que tenía en la billetera y volví a la carretera. Conduje durante días, durmiendo en el coche, comiendo comida enlatada. Evitaba las ciudades, los pueblos, cualquier contacto humano. Necesitaba estar solo, aunque la soledad se estaba convirtiendo en mi peor enemiga. Los recuerdos volvían con más fuerza, más vívidos, más reales. Una noche, mientras dormía en un área de descanso a las afueras de un pueblo, me desperté sobresaltado. Alguien estaba tocando la ventana del coche. Mi corazón se detuvo. Abrí los ojos lentamente, temiendo lo que iba a encontrar. Era una mujer. Una mujer mayor, con el rostro arrugado y una mirada extrañamente penetrante. ¿Estás bien, hijo?, me preguntó, con una voz suave y calmada. Pareces perdido. No supe qué responder.
La miré fijamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía ver mi desesperación? Necesitas ayuda, continuó la mujer. Hay un lugar cerca de aquí. Un lugar donde puedes encontrar la paz. Dudé. No confiaba en nadie. Pero había algo en su mirada, algo que me atraía, que me hacía sentir que podía confiar en ella. ¿Dónde?, pregunté, con la voz apenas audible. La mujer sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sígueme. La seguí por caminos sinuosos, a través de bosques densos y campos desolados. La noche se hacía más oscura, más profunda. Finalmente, llegamos a un claro. En el centro, había una cabaña de madera, vieja y desgastada. Este es el lugar, dijo la mujer. Aquí encontrarás lo que buscas. Bajé del coche, sintiendo el peso de la soledad aplastándome. La mujer me guió hasta la puerta de la cabaña. Entra, me dijo. Todo estará bien. Abrí la puerta y entré. El interior era oscuro y silencioso. Un olor a tierra húmeda y madera podrida llenaba el aire. No veía nada. Hola, dije, con la voz temblorosa. Nadie respondió. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una sensación de horror indescriptible me invadió. Algo no estaba bien. Me di la vuelta para salir, pero la puerta se había cerrado de golpe. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada. ¿Quién está ahí?, grité, con la voz llena de pánico. Un susurro resonó en la oscuridad. Una voz gutural, cavernosa, que reconocí al instante. Te estábamos esperando. La oscuridad me engulló. Desperté. Estaba en mi cama. La luz del sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. Me levanté, sintiendo la cabeza pesada. Miré a mi alrededor. Todo estaba como lo había dejado. ¿Había sido todo un sueño? Fui al baño, me lavé la cara, me miré al espejo. Mi reflejo me devolvió una mirada cansada y demacrada. Pero había algo más. Algo en mis ojos. Una sombra. Una oscuridad que no había estado allí antes. Salí de la casa. Todo parecía igual. Los pájaros cantaban, el sol brillaba, la vida seguía su curso. Pero yo sabía que algo había cambiado. Algo se había roto. Me subí al coche y conduje. No sabía a dónde iba. No sabía qué iba a hacer. Pero sabía que la criatura seguía ahí fuera. Esperando. Y que, de alguna manera, ahora también estaba dentro de mí. Me desperté en la cama del hospital, con un dolor sordo en la cabeza y un sabor metálico en la boca. La luz era demasiado brillante, el olor a desinfectante demasiado fuerte. Una enfermera, con una sonrisa tensa, me informó que llevaba 3 días inconsciente. Tenía una conmoción cerebral y una deshidratación severa. No recordaba nada. Gradualmente, los fragmentos comenzaron a regresar. La cabaña, la lluvia torrencial, el sendero resbaladizo. El bosque, y la sensación constante de que algo me observaba. Pero no podía reconstruir el final. Era como si una parte de mi mente estuviera bloqueada, sellada con un candado invisible. Los médicos dijeron que era un mecanismo de defensa, una forma que tenía el cerebro de protegerse del trauma. Tal vez tuvieran razón. Pasé semanas intentando recordar, hurgando en los recovecos oscuros de mi memoria. Cada vez que me acercaba, una barrera invisible me golpeaba con fuerza, dejándome temblando y sudoroso. Decidí dejarlo estar. Necesitaba sanar, necesitaba olvidar. Vendí la cabaña, renuncié a mi trabajo en la ciudad y me mudé a la costa. El sonido constante de las olas era relajante, hipnótico. El aire salado limpiaba mis pulmones y, al menos por un tiempo, mi mente. Encontré un trabajo como bibliotecario en un pequeño pueblo costero. Rodeado de libros, sentía una cierta paz. Las historias de otros me mantenían a salvo de la mía. Evitaba los bosques a toda costa. Incluso el olor a pino me provocaba un escalofrío en la espalda. Pensé que lo había superado. Pensé que había logrado enterrar ese horror en lo profundo de mi subconsciente. Pero las pesadillas seguían volviendo.
Siempre iguales, el bosque oscuro, la lluvia implacable, los ojos brillantes que me observaban desde la distancia. Y la voz, esa voz susurrante, que me llamaba por mi nombre. Una noche, desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. La voz había sido más clara, más cercana que nunca. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. La luna llena iluminaba el mar, creando un camino plateado que se extendía hasta el horizonte. Sentí una necesidad irrefrenable de salir, de caminar hasta la orilla. Me vestí rápidamente y salí de la casa. El aire era fresco y húmedo, cargado con el aroma del océano. Caminé por la playa, sintiendo la arena fría bajo mis pies descalzos. A medida que me alejaba del pueblo, la oscuridad se hizo más profunda, el silencio más absoluto. Entonces, lo vi. A lo lejos, en la línea donde el mar se encontraba con el cielo, una figura oscura se alzaba. Era alta y delgada, con extremidades largas y huesudas. No podía distinguir su rostro, pero sentí que me miraba, directamente a mí. Me detuve en seco, paralizado por el miedo. No podía moverme, no podía gritar. La figura comenzó a acercarse, deslizándose por la arena como si no tocara el suelo. A medida que se acercaba, la voz susurrante se hizo más fuerte, más insistente. Ven, decía. Ven a casa. Supe entonces que no importaba cuánto corriera, no importaba cuánto intentara olvidar, nunca podría escapar. Esa cosa, lo que fuera, siempre me estaría esperando. Siempre estaría ahí, en la oscuridad, observándome, llamándome. Cerré los ojos y respiré hondo. Era hora de enfrentarlo. Era hora de descubrir qué quería de mí. Lentamente, comencé a caminar hacia la figura. Cada paso era un desafío, cada paso me acercaba más a lo desconocido. Pero tenía que hacerlo. Tenía que saber la verdad. Abrí los ojos y la figura estaba justo delante de mí. Era más alta de lo que había imaginado, con una presencia opresiva que me quitaba el aliento. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero podía sentir sus ojos fijos en mí, penetrándome hasta lo más profundo de mi ser. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz apenas un susurro. La figura no respondió. En cambio, extendió una mano larga y huesuda hacia mí. Dudé por un momento, luego tomé su mano. En ese instante, todo cambió. Una oleada de imágenes inundó mi mente, recuerdos que había reprimido durante años. Vi la cabaña, vi el bosque, vi la lluvia. Y vi lo que había sucedido esa noche. No fui atacado. No fui secuestrado. Yo elegí quedarme. Yo elegí unirme. Abrí los ojos y me vi reflejado en los ojos de la criatura. Ya no eran ajenos, ya no eran amenazantes. Eran mis ojos. Y supe que nunca más volvería a ser el mismo. Ahora, sentado en esta roca junto al mar, con el viento frío azotando mi rostro y la luna reflejada en las olas, entiendo. Entiendo el llamado, entiendo el propósito. Ya no soy un observador, soy parte de algo más grande, algo más antiguo. Algo que respira en la oscuridad del bosque y se alimenta del miedo. Y, curiosamente, me siento en paz. La paz de quien ha encontrado su verdadero hogar. A veces, cuando el viento sopla con fuerza, juraría escuchar susurros entre las olas. Susurros que me llaman por mi nombre y me invitan a volver a casa. Y sé que, tarde o temprano, responderé a esa llamada. Porque, después de todo, ¿quién podría resistirse a la voz familiar que te promete la eternidad en la oscuridad?